Tengo que apagar la transcripción ya. Luna, tú habías apagado la cámara, ¿no? Ah, ok, pensé que era mi culpa, mi computador. Ya. Muy buenas noches, mi nombre es Valentina Quiroga y junto con mis compañeras Luna Castillo y Natalia Torres vamos a estar desarrollando las ideas principales de los capítulos 6 y 7 del libro de Peter Drucker sobre la gerencia de empresas. Entonces, la idea general del video es que hablemos de los aspectos o los puntos más relevantes y tengamos este espacio de debate para desarrollarlos un poco con casos de la vida real o opiniones propias o lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de toda nuestra carrera de administración de empresas. Entonces, el capítulo 7, el capítulo 6, que se llama ¿cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? Vamos a rescatar la idea principal, que creo que todas concordamos en ese aspecto, y es que un negocio, o sea, a lo que se dedica un negocio, no es no lo define el producto, lo define realmente el cliente. Ya, entonces, cuando el Peter formula la pregunta en el capítulo de cuál es nuestro negocio y cuál debería ser, es que la gente piensa que el negocio, cuál es lo que dice su producto y cuál debería ser, es realmente lo que el cliente busca de la empresa. Entonces, Luna, ¿qué tienes que decir al respecto? Algo que normalmente pues, es considerado acá, por ejemplo, en el caso de Cartagena, digamos que en Cartagena la mayoría de las empresas son micros y esto no lo tienen de pronto tan potencializado o no lo analizan tanto, ¿cierto? Digamos que cuando hablamos con ellos y lo preguntamos, ok, ¿cuál es tu negocio? Ellos nos dicen, no, nosotros vendemos repuestos para motos, vendemos no sé qué, decir, se centran en la acción y no verdaderamente en lo que pueden transmitir en su labor. Entonces, algo que Peter sí señala mucho es el hecho de que, ok, el primer paso para saber cuál es tu negocio es preguntar cuál es tu cliente. Si tú conoces a tu cliente, entonces es muy probable que puedas saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y puedas llegar al Q de la cuestión, que es, ok, ¿cómo yo puedo maximizar eso y cómo puedo generar ganancias a partir de lo que quiere mi cliente y lo que yo puedo dar a través de mi negocio? Entonces, conocer ese aspecto es muy importante. Digamos que no es comentado, a veces es comentado como por encima, ¿ok? Hablamos de que la gerencia, cuando administramos y toda la cuestión, socializamos estos temas, ¿ok? Los podemos conversar mucho, pero a la hora pues, del saber como tal y de cómo lo llevamos a la práctica, realmente es difícil que todos lo cumplan. En especial estas empresas que están empezando, y sabemos que esta es la parte fundamental en el que se cimienta el negocio, pero que no tienen el conocimiento o no saben cómo ejecutarlo o piensan que puede ser muy ladilloso de pronto ejecutar este paso a paso que uno tiende a hacer como administrador de empresa y que es el deber ser de las cosas, ¿cierto? Pero sabemos que aquí pues no pasa así, ¿sí, vale? Así es, Luna. De hecho, bueno, Peter Drucker hace la aclaración. Esta pregunta es mucho más importante y relevante cuando los negocios son prósperos. No es que yo quiera decir que los negocios aquí no son prósperos, pero digamos que la matriz empresarial normalmente son pymes que no tienen o sea, una vida, un ciclo de vida muy largo. Me hago entender, no es por decir que tengamos una mala matriz empresarial, sino que las empresas prósperas ya usualmente no están en Colombia. Y eso debería cambiar. Y yo creo que también es la razón por la que estos libros realmente no son colombianos, son americanos, europeos, etcétera. Porque ellos han tenido una vista diferente de la administración y están tratando de mostrarla. Y es por eso que la administración va después del actuar. O sea, es decir, primero las empresas son prósperas y luego se escriben estos libros y estas teorías de por qué fueron prósperas y así tratar de replicar eso y lograr conseguir la misma prosperidad. Por eso la pregunta es mucho más relevante. ¿Por qué McDonald's es próspero? ¿Cómo respondió McDonald's a esta pregunta? ¿Sí me entienden? Porque al final, no sé, va a haber demanda, o sea, va a haber demanda de comida rápida, ¿ya? Demanda de comida rápida hay, ¿ya? Eres capaz de crear, pero eres capaz de crear un mercado. ¿Siempre hubo demanda de comida rápida? Pues no, porque siempre habían los productos en el supermercado, tú te puedes preparar tu propia comida. ¿Por qué? Porque realmente al final todas las demandas, la mayoría, el 90% de las demandas que hay en el mercado son demandas creadas por las empresas. Por eso tu negocio no lo define un producto, lo define el cliente. Tienes que buscar qué es lo que al cliente le hace falta para tú dárselo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí el core del por qué Peter Drucker hace esa afirmación.
Entonces, yo creo que con eso desarrollamos muy bien las ideas del capítulo 6. Vamos a pasar rápidamente al capítulo 7 para Sí, poder... antes de pasar al capítulo 7 hay algo que sí me gustaría decir, es que tiene razón en eso, pues de que la pregunta se hace más relevante a las empresas más grandes, ¿cierto? Y es porque, ok, ya empiezan a pensar no con una mentalidad de, ok, voy a satisfacer este pequeño mercado, nicho de mercado que está cerca a donde yo me encuentro o a la ubicación en la que yo estoy, como a salvar esa necesidad cercana a donde yo me encuentro, no. Sino que pensamos se piensa, ¿no? Los gerentes empiezan a pensar en llegar pues a toda la población, ¿cierto? A crecer el mercado. Entonces, digamos que a veces, digamos que esa es la discusión que tenemos siempre. Hey, ¿cómo una pequeña empresa puede llegar a ese punto de ser próspera si en un principio no establece los principios básicos que son, pues, qué es el valor que le genero a mi cliente, cuál es mi negocio y a qué cliente? O sea, eso siempre es la discusión, ¿cierto? Entonces, no, la verdad es que ahí sí, pues, digamos que difiere un poco. Yo siento que todas las empresas desde un inicio deberían, pues no desde el momento en que se crean, ¿cierto? Pero si piensan ya o si ya son rentables por sí mismas y pueden sostener su volumen de venta y su volumen de costos y otros, entonces ya deberían pensar, pues, y eso debería ser el status quo del pensamiento general, de que ya deberían pensar en esa expansión. Entonces, sí. Luna, la verdad es que yo concuerdo contigo. Yo creo que fue que formulé mal lo que quería decir, porque en general lo que quiero resaltar es que normalmente para entender el éxito, o sea, entender la función de algo, tiene que haberse probado. Entonces, normalmente en estos temas de administración, el éxito se encuentra en los casos de éxito, o digamos que las teorías se encuentran en los casos de éxito. No, los casos de éxito no siguieron la teoría. O sea, bueno, ahí es como el problema del huevo y la gallina en la ciencia, ¿cierto? La ciencia se escribe porque pasó tal cosa. Entonces, digamos, no sé, pienso yo que Coca-Cola fue exitoso, entonces ahí fue cuando ciertos administradores se preguntaron la razón de su éxito y escribieron sobre eso. Y entonces así muchas empresas lo siguen, pero puede ser que alguien se las ingenió y luego otra empresa la siguió. Bueno, eso no lo sabremos, pero sí concuerdo contigo. Y yo creo que ese punto nos da paso al capítulo 7, ya que es verdad, las empresas deben fijar ese lugar a donde quieren llegar y eso como le llamamos objetivos, metas, pavimentar el camino. Y justamente el capítulo 7 de eso se trata. ¿Cuál es el objetivo de los negocios? Entonces, en general, la idea principal del capítulo creo que es que nos trata de sacar de la burbuja o del lugar donde estamos encerrados, de pensar que los objetivos siempre van a ser en un fin económico o para un buen desempeño económico. Ese puede ser el fin, pero digo que es una opinión demasiado simplista. Hay demasiadas cosas pasando desde el punto del objetivo hasta la ganancia económica. Hay mucho, no es lineal, es una cuestión totalmente enredada. Tienen que atacar muchos frentes para poder tener ese resultado económico bien. No se debe fijar solamente pensando en eso. Eso es un pensamiento cortoplacista y por eso es que los ciclos de vida de la empresa tienen que ser cortos. Pero sí creo que le quiero dar la palabra a Natalia porque ella puede desarrollar mucho mejor esta idea. Bueno, ahora hablando un poco del capítulo 7 que se enfatiza muchísimo más en lo que es la gestión empresarial y lo crucial que es establecer los objetivos apropiados para cada negocio, pues inicialmente como que este capítulo aborda la discusión sobre que uno debe realmente encontrar el objetivo correcto y el que va a ser fundamental para ese negocio. Y muchas veces es muy complejo tratar de encontrar este objetivo y digamos que muchas empresas, negocios, pequeños negocios y demás cometen el error a veces que plantean muchos objetivos, pero ninguno de esos objetivos es el que principalmente deberían enfocarse, ¿ya? Y a veces el objetivo en el cual ellos deberían centrarse para poder, digamos, generar ganancias, para poder generar un crecimiento óptimo y para poder ser más, eh, digamos, tener una diferenciación en el mercado, lo aborda de una manera incorrecta y esto puede ser muy perjudicial. También aquí se centra mucho en que, digamos, si una compañía, una empresa se centra exclusivamente en la ganancia, esto puede desorientar totalmente a la empresa y las puede llevar a tomar unas decisiones
que los pongan en peligro su supervivencia. O sea, no es simplemente centrarse en la ganancia y en lo que esto me va o sea, en lo que voy a recuperar con esto, lo que voy a entregar, sino también en pensar cómo puedo yo seguir innovando, cómo puedo yo seguir entregando productos a mis clientes, cómo puedo hacer de como que haya una fidelidad entre cliente, entre empresa y demás. También algo que me gustaría abordar aquí es que dice que una gestión empresarial eficaz requiere de múltiples objetivos que aborden diversos aspectos clave del negocio, como lo son la situación del mercado, la innovación, la productividad, los recursos físicos y financieros, el beneficio, el desarrollo gerencial, la actitud de los trabajadores y la responsabilidad pública. No sé si tienen algo para mencionar adicionalmente. Así es, Natalia, no pudiste haberlo explicado mejor que yo. Creo que no todo se reduce al fin, al lucro económico. Hay muchísimas cosas más entre medio pasando. Entonces yo creo que en general los dos capítulos se enlazan en ese punto en el que si yo sé que se dedica a mi negocio porque mi cliente me lo dice, cómo llego para que eso a lo que me quiero dedicar, a lo que me debo dedicar, tiene que sea eficaz y sea eficaz, yo llegue allá. Tengo que fijar unos objetivos que ataquen todos los frentes necesarios y no solamente el económico o el lucro, que es lo que siempre se nos viene a la cabeza. Sí, yo creo que, no sé si Luna quieres agregar algo más. Oye, No, ya como para finalizar, yo sí quisiera agregar con respecto a lo que ya estás mencionando de que no todo se centra en el lucro, pues sabemos que ese es el objetivo principal de las empresas, generar ingresos, ¿cierto? Generar empleo y la sostenibilidad, pero algo que sí me gusta como de este capítulo es que mencionan la responsabilidad pública. Cada día más pues ya no le llamamos tanto responsabilidad pública, sino que ya le hablamos de responsabilidad corporativa y ahora tiene el tema de sostenibilidad. Entonces, digamos que ya las empresas ya no ven esto como algo separado de su objetivo social, sino que ya es algo que está íntimamente ligado a su labor y a cómo ejercen los procesos en sus empresas. Entonces, tener en cuenta como esa parte de cómo están cambiando las perspectivas y los mercados y los procesos, por supuesto, de las innovaciones que están trayendo los mercados y no de pronto no perder como esa delantera que se ha venido teniendo, sino que, ok, vamos a adaptarnos a las nuevas necesidades de los tiempos cambiantes y pues creemos más empresas porque eso es más vida. Creo que eso es un eslogan que anda por ahí. Entonces, así es, Luna. De hecho, un fin económico próspero y duradero para los años es uno que construya tanto lealtad con todos tus participantes, con tus trabajadores, tus clientes, todo. Los fines el lucro a corto plazo puede ser abundante, pero no va a ser eterno. Entonces, es el dilema entre lo corto y el largo plazo. Las empresas quieren estar hasta el largo plazo, entonces deben apoyar todo eso, tanto sus trabajadores como su innovación, su desarrollo, etcétera. Todo aporta a lo económico, pero no atacas lo económico, atacas la raíz para que te dé flores. Entonces, es decir, no busques el fin sin haber atacado el medio. Creo que es lo que en general nos queda de lección. Sin embargo, Exacto. En ese apartado estoy muy de acuerdo contigo porque pues digamos que abordando el capítulo anterior y con este, pues realmente como que los que nos dice y el fin de este es que la gestión empresarial, una gestión empresarial exitosa, no simplemente se trata, como ya ustedes lo mencionaron, de maximizar como que las ganancias a cualquier costo, sino más que todo de encontrar un equilibrio entre las múltiples metas y necesidades, ya principalmente teniendo una visión clara y respaldando un enfoque práctico y también lo que quiero yo ser en un futuro, para poder tener como una posición competitiva en la empresa hablando actualmente, y también esto poder eh, decir como que, bueno, esto me va a sentar a mí, estas son las bases para que mi empresa pueda seguir con un crecimiento, pueda tener prosperidad a largo plazo y pueda seguir en constante evolución en este mundo empresarial. así es, no lo pudo haber dicho mejor Natalia. Así que yo creo que con eso estamos finalizada. Creo que tratamos de abordar todo y dar como un link entre ambas cosas. Creo que nos ha quedado reflexiones muy buenas y eso sería todo. así es. Feliz noche. Feliz noche. Voy a dejar. Feliz noche.